corre en puerta. ¿Ya se ve? Sí, Muy bien. ¿Inicio ya, doctor? adelante. Vale, pues buenas noches a todos. El día de hoy veremos un síndrome geriátrico. Bueno, ya empezamos a ver algunos temas de urología, pero yo creo que en especial pues se traslapa con el inicio de los temas de síndromes geriátricos y uno de los más importantes y donde vemos más prevalencia en nuestra población. Y bueno, el día de hoy, dentro del tema de incontinencia urinaria, tocaremos un poco acerca de la epidemiología, la definición, un poco del recuerdo anatómico y la fisiología, para poder hablar un poquito de la fisiopatología y cómo también los cambios en el tracto urinario asociados al envejecimiento están relacionados con la fisiopatología, la clasificación de la incontinencia urinaria, el abordaje diagnóstico, qué opciones terapéuticas tenemos, así como de tratamiento no farmacológico y farmacológico, y pues algunas conclusiones. En cuanto a la epidemiología, se habla de una prevalencia del más de 15% en mayores de 65 años, entre un 30 y 40% en pacientes hospitalizados en agudo y hasta un 50 o 60% en pacientes institucionalizados. Se describe que más del 50% de los pacientes con incontinencia urinaria pues no consulta sobre el problema. Por lo tanto, también un poco de los datos epidemiológicos están sesgados, ya que pues es una patología subdiagnosticada. Su prevalencia aumenta con la edad y en el adulto mayor oscila entre un 8 y 50%, siendo la población más afectada pues el sexo femenino, en una relación 2:1. Ahora, como definición podemos decir que es una condición médica caracterizada por cualquier pérdida involuntaria de la orina. Puede variar desde una fuga ocasional hasta la incapacidad total para poder retener cualquier cantidad de orina. Y se dice que es un síndrome multifactorial, ya que se asocia a otras comorbilidades y sugiere pues una disminución de la funcionalidad y tiene importantes implicaciones psicosociales, ya que si bien no pone en peligro la vida del paciente, en algún sentido, sí deteriora la calidad de vida, reduce la autoestima y perjudica su autonomía. Entonces, cuando ya hablamos de que un paciente está perdiendo su autonomía y empieza a ser dependiente de los demás, pues hablamos de que pues la calidad de vida está muy perjudicada, que pues esto pues viene dando un deterioro importante en la funcionalidad. Y tiene varias repercusiones, tanto en la esfera psíquica, económica, social e inclusive física. En cuanto a la esfera psíquica, pues puede ocasionar depresión, aislamiento, dependencia. En la esfera económica, pues un aumento importante de los costos. Hay pacientes que llegan a ocupar, no sé, 5 pañales al día y pues eso sí, pues repercute en el bolsillo del cuidador, ¿no? En cuanto a la esfera social, pues causa un estrés importante en la familia, en los amigos, en los cuidadores, y hace que una persona sea predispuesta a una institucionalización. De hecho, cuando hablamos o generalmente vemos a pacientes recién institucionalizados, muchas veces alguno de los motivos o de las razones que se mencionan por el cual pues se institucionaliza el paciente, pues es la incontinencia y pues la dificultad del cuidador de poder pues manejar pues todo este proceso. Y en la esfera física o biológica, pues esto nos da propensión a lesiones por presión, que haya eritema perianal y esto haya una propensión a infecciones recurrentes, así también caídas. Por ejemplo, al querer correr al baño, pues muchas veces esa es la cinemática de cómo ocurren las caídas, es que el paciente se levanta al baño, no alcanza a llegar, se tropezó, se cayó, ¿no? Y esto obviamente pues también a que haya fracturas, especialmente de cadera. Ahora, para recordar un poquito acerca de la anatomía del aparato urinario, en especial pues de la vejiga, hay que recordar que pues la vejiga pues bueno, es una bolsa de músculo liso que tiene una inervación prácticamente autónoma y que, bueno, ahí va, en esa bolsa vamos a tener la desembocadura de los
ureteros, en un tejido transicional que la característica de este tejido de la vejiga es que va a tener esta posibilidad de poder expandir su volumen de acuerdo a la necesidad de contener finalmente la orina, porque pues la función de la vejiga es la contención de la orina y poderla guardar hasta que sea propio el momento para orinar y poderla contener. Ahora, también dentro de estas, del tejido de la vejiga, pues vamos a tener el músculo detrusor, que es un músculo liso, que va a tener unas características de que cuando se contrae, pues lo va a hacer como en grupo, es decir, generalmente, pues no va a ser como solamente una parte de la vejiga que se esté contrayendo, sino como un grupo muscular. Va a contener en la parte final, en la parte distal de la vejiga, pues una estructura de forma triangular que es el trígono. Y aquí pues, vamos a encontrar también en los vértices los orificios ureterales, que como tal no va a tener un esfínter, sino que al momento de las contracciones peristálticas del uretero, fue que se va a abrir, es que se va a estar abriendo para poder dar paso a que la orina llegue del uretero a la vejiga. Vamos a encontrar también en el músculo esfínter interno, que va a ser inervado de forma autonómica, es decir, no vamos a tener control sobre él. Vamos a tener también, pues ya a la salida de la vejiga, la salida uretral, pues vamos a contener también el esfínter externo, que va a tener una inervación, que va a ser un músculo estriado, por lo tanto también podemos tener control sobre él. Y también vamos a encontrar pues los músculos del suelo pélvico, que van a tener una importancia al momento de contener pues una vejiga, ¿no? Entonces, todos los factores que están implicados en algunas de esas estructuras van a estar relacionados con la incontinencia. Ahora, recordando un poquito acerca de la fisiología de la micción, hay que recordar que hay dos tipos de reflejos, los reflejos de almacenaje y los reflejos de vaciamiento. Los reflejos de almacenaje son los que van a permitir que la vejiga pues haga su función de reservorio de la orina y que en el momento apropiado pues se pueda iniciar la micción. Entonces, para los reflejos de almacenaje es importante pues que esté íntegra la funcionalidad del músculo detrusor, que es el principal músculo de la vejiga, y también va a estar relacionado los músculo liso de la salida vesical y uretral, que también es músculo pues inervado de forma autonómica, no tenemos control sobre él de forma racional. Aquí vamos a encontrar que en el músculo detrusor vamos a tener diferentes vías aferentes a nivel lumbosacro, que van a dar pues la sensibilidad por medio de estas vías aferentes a nivel de la médula espinal. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es que vamos a tener contracciones del músculo detrusor que generalmente van a estar inhibidas. Entonces, ¿cómo nos ayuda a que las contracciones estén inhibidas? Pues es que obviamente pues no se mueve el músculo detrusor, o sea, que no se contraiga y que se mantenga esa estabilidad de la pared de la vejiga para poder contener toda la orina. Entonces, esto se hace por medio de los nervios hipogástricos que se encuentran a nivel toracolumbares de T10 hasta L2. Entonces, estas vías aferentes es donde pues vamos a tener como posteriormente se van a nivel central, a nivel del puente, para poder ir a la siguiente fase, que es la fase consciente de la micción. Entonces, también, aparte de los nervios hipogástricos, a nivel del nervio pudendo y los nervios pélvicos, vamos a mantener también una contracción sostenida del el esfínter externo. Ahora, ¿cómo se realiza la micción? Pues obviamente hay una fase de llenado, donde en las primeras, antes de los 100 mililitros, pues no hay ningún estímulo que sienta la vejiga en sus vías aferentes para iniciar la micción. A partir de 100 cc se empieza un leve deseo o una sensación de que está llenándose la vejiga, no como tal un deseo pues inminente de orinar,
pero a partir de los 100 cc empieza este deseo, ¿no? Entonces, generalmente hasta los 400 cc es cuando ya hay una sensación de llenado y ya ocurre pues un deseo pues imperioso de orinar. Sin embargo, gracias a la fase consciente de la micción, pues esos estímulos aferentes del detrusor por medio de los nervios hipogástricos van a viajar de forma ascendente hacia el cerebro, hacia el puente, y va a haber una asociación entre la corteza frontal y el puente para poder identificar pues cuándo es el momento preciso para orinar, porque si estoy pues no sé, revisando un paciente, pues obviamente, no sé, haciendo un procedimiento y me dan ganas de orinar, pues yo estoy consciente que me puedo aguantar tantito hasta terminar, o sea, que ya esté en luz verde y ya pueda ir al baño y orinar sin ningún problema. Entonces, ya viene acá, después de este reflejo de vaciamiento, por medio de vías eferentes, donde finalmente estas contracciones inhibidas del detrusor finalmente se van a dejar de inhibir porque pues ya la vejiga está llena, entonces van a empezar a la contracción del músculo detrusor de la vejiga y a la apertura del músculo esfínter interno, así como, como también nosotros podemos controlar en esta fase por medio de los músculos intraabdominales, el aumento de la presión intraabdominal y la relajación de los músculos pélvicos para poder dar paso a la micción. Entonces, aquí es importante reconocer que en las fases de almacenaje, pues hay una implicación importante del sistema nervioso autónomo simpático y en el vaciamiento del parasimpático. Entonces, en la vejiga, pues vamos a encontrar el músculo detrusor, donde vamos a tener una respuesta a los impulsos adrenérgicos, y esto en el almacenaje, gracias a las contracciones inhibidas del detrusor, pues va a mantenerse la vejiga relajada. Y el trígono y el esfínter se van a mantener también contraídos. Entonces, esto nos va a permitir almacenar. Esto por medio de los receptores beta 2 y alfa 1. Y en el momento del vaciamiento, dado obviamente por el parasimpático, los impulsos colinérgicos van a dar como una respuesta en el detrusor que se contraiga para poder iniciar la micción, y en el trígono y el esfínter también haya una contracción. Entonces, para que la micción pues se dé, pues necesitamos que haya una integridad en todas estas vías aferentes y eferentes del sistema nervioso autónomo. Y bueno, ahorita que veamos un poco de la fisiopatología, pues recordar un poquito esto porque va a ser importante al momento de hablar del tratamiento y del manejo en general. Ahora, para hablar de las diferentes, la clasificación de las incontinencias, bueno, obviamente está la incontinencia crónica y la transitoria, ahorita vamos a hablar un poquito de ello, pero quiero hablarles de este cuadrito para poder hablar más adelante ya un poquito más sobre el manejo y no ahondar tanto en cada uno de los temas, porque si no nos llevaríamos mucho tiempo. Pero hablando de estos tipos de incontinencia, está la incontinencia de urgencia, la incontinencia de esfuerzo, la incontinencia por rebosamiento, la incontinencia funcional y las incontinencias mixtas, que son más frecuentemente encontradas, esos tipos de incontinencias mixtas, donde convergen diversos mecanismos de producción de este tipo de incontinencia, es decir, la etiología pues viene dada por no solamente una causa, sino por varias. Ahora, la continencia de urgencia se define como un deseo repentino e irreprimible de orinar, es decir, está el paciente sentado o está acostado y de repente vienen las ganas de orinar y no se pueden aguantar más de 5 segundos. Entonces, de acuerdo al tipo, a la población más afectada, pues generalmente pues son los adultos mayores. Y aquí, en este cuadrito vamos a ver las diferencias en cuanto a la forma, la etiología o por qué se da este tipo de incontinencia, cuántos generalmente es el volumen de pérdida urinaria y de volumen residual tras la micción, y el tratamiento de forma general. Después hablaremos un poquito más de ello. En el caso de la incontinencia de urgencia, pues las formas pueden ser de origen neurológico y no neurológico. Hablando de un origen neurológico,
estamos hablando de que como hay unas contracciones no inhibidas del detrusor, estamos hablando de que hay una especie de hiperreflexia. Entonces, esta hiperreflexia puede ser dada por lesiones cerebrales altas, es decir, por ejemplo, en enfermedades neurológicas severas, por ejemplo, en demencias avanzadas, en casos de hematoma subdural crónico, en casos de tumores cerebrales, o en caso de que también haya una lesión medular alta, como un canal cervical estrecho. Y las causas no neurológicas, que son bien las idiopáticas o irritativas. Aquí lo que va a pasar es que como hay irritación a nivel de la vejiga, también estos estímulos aferentes en la vejiga por medio de los nervios hipogástricos, pues causan una hiperactividad de la vejiga. Entonces, por ejemplo, una infección de vías urinarias, una hiperplasia prostática benigna en fases iniciales, pues pueden causar esta irritación y pues ocasionar esta hiperreflexia y una incontinencia de urgencia como tal. Aquí generalmente los volúmenes de pérdidas son moderados a altos, es decir, cuando alguien siente el deseo irreprimible de orinar, cuando se orina, pues no son chorritos o gotitas, sino generalmente son volúmenes moderados a altos, inclusive a llegarse a casi vaciar, ¿no?, la vejiga. Por lo tanto, el volumen residual tras la micción, pues es reducido. Aquí el tratamiento, de forma general, pues son las medidas higiénico-dietéticas, o sea, algunas intervenciones con respecto a la dieta, al uso de algunos fármacos que pueden aumentar esta hiperactividad de la vejiga, al control de algunas enfermedades, como algunas comorbilidades como la diabetes, ¿sí? Que podría generar también esta vejiga neurogénica, que podría estar relacionada con la continencia urinaria. Y ya cuando estas medidas conservadoras pues no han sido suficientes, ya se puede considerar el uso de los fármacos. Entre ellos encontramos los antimuscarínicos, que son los anticolinérgicos, los agonistas beta 3, inclusive el Botox. Y cuando esto ya no resulta, pues ya se pueden considerar algunas otras medidas como la cirugía, la estimulación sacra y algunas otras alternativas. El siguiente tipo de incontinencia es la incontinencia de esfuerzo. Esta está relacionada a una pérdida de orina por aumento de la presión abdominal. Entonces, esto es frecuente en las mujeres, en especial las adultos mayores, y esto por ejemplo, se da cuando hace un esfuerzo mínimo la paciente, es decir, una risa o toser, ¿sí?, o cargar algo. Esto puede aumentar la presión intraabdominal y por lo tanto que empiece pues este escape de orina. Estos, pues los factores de riesgo, bueno, o el origen es pues prácticamente la debilidad del suelo pélvico, que es frecuente encontrar en pacientes multíparas, en pacientes posmenopáusicas, también por la disminución de los estrógenos y pacientes que fueron intervenidas de alguna cirugía ginecológica, esterectomía o alguna de otras. También puede ser dada por debilidad del esfínter interno. Por ejemplo, en pacientes que han pasado por una prostatectomía radical, pues también pueden tener una debilidad del esfínter interno y tener un tipo de incontinencia de esfuerzo. Aquí el volumen de pérdida generalmente son poquitos, generalmente son gotitas o chorritos pequeños, por lo tanto, el volumen y el volumen residual tras la micción generalmente es pequeño porque digamos que se orina frecuentemente en este tipo de incontinencia. En cuanto al tratamiento, pues generalmente lo más aceptado obviamente son las medidas higiénico-dietéticas. Ya cuando esto no funciona, pues ya estaríamos hablando de la cirugía como una opción. Y después tenemos la incontinencia por rebosamiento, que es dado por un aumento de la presión intravesical y que afecta directamente sobre el esfínter externo. Esto pues generalmente, bueno, es muy frecuente en pacientes que tienen hipoplasia prostática benigna en fases avanzadas y las formas son ya sea de origen neurológico o no neurológico. Neurológico, pues estaríamos hablando sobre lesiones medulares bajas, a diferencia de las formas neurológicas de la incontinencia de urgencia,
son lesiones bajas, y en caso de los no neurológicos, la hiperplasia prostática avanzada en hombres, y en el caso de las mujeres, el prolapso de órganos pélvicos. Aquí los volúmenes de pérdida son generalmente bajos y el volumen residual tras la admisión es alto. Aquí lo que pasa es que con este aumento de la presión intravesical, pues se ocasiona una debilidad. Bueno, es mucha la presión para el esfínter externo, por lo tanto hay un vaciamiento, pero tan pronto hay ese exceso de presión intravesical, pues otra vez se cierra el esfínter externo y por lo tanto el volumen de pérdida generalmente no es alto, generalmente es el chorrito, baja ya la presión intravesical y otra vez se cierra el esfínter y pues queda generalmente un volumen residual alto. Aquí el tratamiento generalmente son los sondajes intermitentes, que en ocasiones se puede considerar ya como un tratamiento permanente, sin embargo, es como una opción ya, una de las últimas opciones. Y el tratamiento pues debe ser generalmente transitorio, porque muchas veces el manejo pues es quirúrgico, entonces habría que tratar pues la causa que está ocasionando este tipo de incontinencia de rebosamiento. Esto, hablando de los adultos mayores, hay que recordar que en la vejiga, pues como no hay un aumento del colágeno y hay un aumento en las contracciones del detrusor, también hay un aumento del residuo postmiccional y hay bajos volúmenes. Eso de forma general a nivel de la vejiga. En el caso de las mujeres, en la vagina hay una disminución de estrógenos, glicógenos, de lubricación, aumenta el pH que generalmente está alto, está ácido, generalmente se empieza a hacer más alcalino. En el caso del hombre también hay una disminución en el colágeno y la elasticidad en el suelo pélvico. En el caso de la uretra bajan los protoglucanos y hay disminución de la presión del cierre, y en la próstata, en el caso del hombre, la disminución de la dihidrotestosterona, el aumento del estradiol, por lo tanto una hiperplasia prostática benigna, que en fases iniciales podría darnos una incontinencia de urgencia y en fases avanzadas, inclusive pues una de rebosamiento, que es algo frecuente que vemos en estos pacientes. No, sí, ahí está. Ok, entonces ya hablamos sobre estos tipos de incontinencia de urgencia, de esfuerzo y de rebosamiento. Muchas veces el de urgencia y de esfuerzo convergen en una forma mixta, y también hay aparte de estas formas mixtas, pues existe una funcional que está relacionada con, ya que no hay una patología física como tal para, algo orgánico como tal que cause la patología, sino que hay una dificultad física para alcanzar el baño, y muchas veces vemos este tipo de incontinencia en los adultos mayores, sobre todo pues aquellos que tienen síndrome de caídas o algún otro síndrome geriátrico asociado. Puede ser también una causa funcional secundaria asociada al uso de algunos fármacos. Por ejemplo, pues algunos que están usando diuréticos y están yendo muchas veces al baño, pues también hay quien dice, no, pues ya no voy al baño porque voy a cada ratito, ¿no? Y si ya tienen un padecimiento como una dismovilidad, una artrosis, dificultad para la marcha, pues esto nos ocasiona una incontinencia funcional. También si tienen algunas comorbilidades como el EPOC, insuficiencia cardíaca, que con dar unos pasos empiecen con angina, con disnea o una diabetes mal controlada, o ya sea que tengan una base neurológica, es decir, que haya que se interfiera con el funcionamiento vesical cognitivo que limite su capacidad física, como en los casos de demencias avanzadas en enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Parkinson. Ahora, como les comentaba, la clasificación generalmente hablamos de aguda, cuando es transitoria y crónica, generalmente más de 4 semanas. Y aquí pues hay que pensar en la etiología, pues con la mnemotecnia diapers, que son pañales, que pues muchas veces observamos en el hospital. En el caso de pacientes con delirium, que que cursen con infecciones, que tengan vaginitis o uretritis artrófica, el uso de fármacos, algunos factores psicológicos, que tengan volumen urinario excesivo,
que tengan movilidad restringida o que haya impacto fecal o estreñimiento. Entonces, todos estos casos deberíamos de considerarlo en casos de una incontinencia aguda o transitoria. Para hacer un abordaje diagnóstico hay que hacer una minuciosa historia clínica con cuestionamientos dirigidos sobre el hábito urinario, sobre a nivel genitourinario, síntomas genitourinarios, síntomas urinarios, una exploración física completa y poderlo pues complementar con estudios de laboratorio y de ellos y algunos estudios urodinámicos, tanto invasivos como no invasivos. Ahora, en cuanto a la historia clínica, hay que preguntar sobre antecedentes quirúrgicos, sobre ciertas comorbilidades, el uso de fármacos y algunos cuestionamientos dirigidos, como preguntar, oiga, ¿tiene problemas con su vejiga? ¿Hay salida de orina cuando no quiere? ¿Usa algún tipo de protector, por ejemplo, pañales? Esto pues es importante porque a veces cuando hacemos un interrogatorio, pues el paciente pues generalmente pues niega su enfermedad o tiene vergüenza de decir que sí tiene pérdidas involuntarias de la orina, ¿sí? Entonces es importante preguntar de forma correcta y también corroborar los datos con el cuidador. También qué tan a menudo está acudiendo al baño, en qué horario, si hay algunos factores estresores, si está asociado con la tos o con algún otro síntoma agregado o algún exacerbante de que haga que ocurran esos escapes de orina. Ahora hay un cuestionario que es el ICQSF, que es un cuestionario internacional que es un método fácil para identificar personas con incontinencia. Y bueno, cualquier puntuación mayor a 1, pues hace sugestivo de incontinencia urinaria. Entonces, son solamente 4 preguntas. Y la primera es ¿con qué frecuencia pierde orina? El 0 es nunca y el 5 es continuamente, pero también pasa por una vez a la semana, 2 a 3 por semana, una vez diario o varias veces al día. También indique su opinión acerca de la cantidad de orina que usted cree que se le escapa, es decir, la cantidad de orina que pierde habitualmente, si no se le escapa nada o es una cantidad muy grande. Y en qué medida los escapes de orina están afectando a la vida diaria, ya sea nada, un 1 o 10 mucho, con mucha afectación en la vida diaria. Y qué es lo que pasa con usted es cuando pierde orina. O pierde la orina nunca antes de llegar al servicio, al toser o estornudar, mientras duerme, cuando realiza esfuerzos físicos, cuando termina de orinar y ya se vistió, sin algún motivo evidente o si de forma continua. Entonces, hay que sumar las puntuaciones de cada una de estas y, bueno, de la pregunta 1, 2 y 3, y cualquiera mayor a 1, pues ya es sugestivo de incontinencia urinaria. También es importante llevar una bitácora, un diario miccional para poder identificar pues el tipo de incontinencia que presenta el paciente. Si está relacionado con la ingesta de líquidos, cómo se presenta, si es con goteo, con una pérdida moderada o es abundante, si se identifica algún factor desencadenante, exacerbante o atenuante o algún factor asociado. Entonces podemos utilizar este tipo de diario para poder identificar en el día a día cómo ocurren estos fenómenos. En cuanto a la exploración física, pues hay que realizar una exploración neurológica básica, ya que podemos hablar, en el caso de la incontinencia de urgencia y por rebosamiento, pues también algunos factores o algunas lesiones del sistema nervioso central que podían darnos este tipo de incontinencia. Hay que hacer una evaluación abdominal completa, ver si hay algún tipo de hernia, si hay alguna tumoración abdominal, ver que no haya globo vesical, es decir, descartar una retención urinaria, valorar si hay prolapso de órganos pélvicos, descartar presencias de masas pélvicas y objetivar también las pérdidas de orina, ya sea con pruebas de urinarias de esfuerzo o evaluar la contractilidad de los músculos del suelo pélvico, como es en el test de Bonney, donde se hace pues un tacto vaginal elevando el cuello vesical y pidiendo al paciente que haya una maniobra de Valsalva. Si es que hay pérdida de orina, pues se objetiva esta pérdida pues de una forma pues objetiva, ¿no? También evaluar la sensibilidad perineal y la fuerza de los músculos pélvicos.
Los estudios de laboratorio, pues un ego nos puede ayudar a descartar hematuria, infecciones del tracto urinario, urocultivos, ya que pues las infecciones como forma irritativa, pues pueden ocasionar incontinencia urinaria de urgencia. También exámenes sanguíneos como la química sanguínea, electrolitos séricos, algunos estudios complementarios. De ellos, pues hablamos de los estudios urodinámicos no invasivos, como la cartilla miccional, que es esa bitácora, la prueba del pañal, ver si hay pues pérdidas objetivadas en el pañal, ultrasonido vesical y prostático, inclusive una resonancia magnética. Y los urodinámicos invasivos, la cistografía, la cistomanometría, uroflujometría y citoscopía. Esto generalmente pues en pacientes también que inician con síntomas urinarios muy jóvenes, y hay que pues investigar si hay causas, lesiones medulares que puedan también estar condicionando este tipo de incontinencias. Esta es, por ejemplo, una imagen de cistografía para ver pues la permeabilidad y pues la estructura de la vejiga. La histomanometría, donde pues se coloca una sonda a nivel de la vejiga para medir por medio de ultrasductor pues la presión de la vejiga. Se mide el volumen, la presión también rectal, la presión de la vejiga y también el flujo. Y de acuerdo con los patrones que nos salga en cuanto a los flujos y las presiones, pues también se puede identificar el tipo de incontinencia y el origen. Y ya hablando de cuestiones irritativas o que esté ocasionando una incontinencia, por ejemplo, de urgencia, pues también valorar con una cistoscopía, ¿no? Que ya vimos cómo se realiza cuando hablamos de la hematuria. Y bueno, antes de continuar, pues brevemente el tema cultural. Bueno, yo cuando era chiquito quería ser arquitecto. No sé cómo terminé acá, pero bueno, siempre me han llamado la atención estas estructuras gigantes, así obras monumentales, y una de las que conozco pues es la presa de Hoover, que se encuentra en el sur de Arizona, en donde converge el río Colorado. Entonces, esta presa es una de los principales o más grandes presas que se construyeron en los años 30. Se terminó de construir en el año 1936. Duró solamente 4 años su construcción, cuando aparentemente iba a tardar 6 años y pudo tardar mucho menos. Esta obra pues vino en esa región a quitar pues muchos problemas. Uno de ellos era la falta de agua, ya que ciudades como California, Las Vegas y Phoenix pues eran ciudades que estaban creciendo mucho y cada vez era mayor la necesidad de agua. Y este río pues lo que ocasionaba era que en las regiones pues solamente hubieran inundaciones, pero como tal no se pudiera aprovechar el agua. Entonces una de las funciones fue prevenir las inundaciones, proveer de agua a esas ciudades para proveer de agua potable, y ya más adelante, pues años después, pues también funciona como una hidroeléctrica importante. Ahora, esta presa pues fue muy importante en su época, eh, y fue una construcción de aproximadamente 200 metros. Todo esto son como 200 metros. Y lo interesante de esta construcción es que pues encontraron, al momento de iniciar la construcción, pues encontraron pues varios problemas, ¿no? Y uno de ellos era que al momento de que el hormigón, es decir, el cemento, llegara a fraguar, pues cuando yo creo que lo hemos visto cuando cuando usamos cemento. No sé si a algunos de ustedes le entra a la albañilería, no sé si tienen alguna experiencia, pero el punto eh, para que realmente pues fragúe, pues es con temperaturas muy altas en la reacción química que hace el hormigón. Entonces, cuando empezaron a construir esta presa, pues se dieron cuenta que las temperaturas tan altas que llegaba a presentar el hormigón, pues iban a ser imposible que esa obra se terminara en 6 años, ya que era una obra de mucha altura, y precisaron que aproximadamente iban a ocupar, para que de forma natural fraguara
pues el cemento aproximadamente 125 años. Entonces, aquí tuvieron que pensar alguna forma de enfriar más rápidamente el hormigón, y lo que hicieron fueron que instalaron, parece que fueron 600 millas de pipas o sea, de tubería, para hacer pasar la misma agua del río Colorado, la hicieron pasar por dentro de la estructura donde iban a pasar el hormigón. Entonces, esto hizo que el hormigón se enfriara mucho más rápido y pudieran terminar, pues, en tiempo, pues, la obra, ¿no? Digo, a mí me gusta luego este tipo de estructuras porque me hace pensar que, pues, muchas veces, pues, las cosas no son tan sencillas ni fáciles, ¿no? Entonces, a veces, como en nuestra vida tenemos que hacer algunos cambios, a veces muy radicales, para poder enfrentar algunas situaciones, pero finalmente, cuando hacemos eso en un futuro, pues vamos a recibir los frutos. Entonces, digo, para pensar que si bien esa obra pues pudo ser no concluida si nadie hubiera pensado en cómo hacer para enfriar el hormigón, e inclusive ahora pues ya es una estructura que hasta da electricidad, ¿no? Entonces, pues está padre, ¿no? Entonces, si alguna vez están por allá, pues visítenla. Entonces hay un río muy padre por acá, digo, una presa que es, pues, así hizo como una especie de lago artificial, y pueden ir a pasear. Ahora, para continuar, con respecto a las opciones terapéuticas que tenemos, pues el tratamiento conservador, que son las medidas generales y de rehabilitación, el tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. Ahora, cuando hacemos una valoración diagnóstica básica con anamnesis, historia clínica, exploración física, exámenes de orina, pues primero identificamos si es una causa transitoria o aguda. Si es que lo es, pues las medidas higiénico-dietéticas, la reducción de fármacos, la ropa adecuada, la intervención sobre factores de riesgo y ambientales. Por ejemplo, en pacientes que tienen un delirium, pues obviamente tratar el exacerbante y las medidas no farmacológicas. En caso de que se identifique ya una causa crónica, hay que valorar si hay criterios de derivación, es decir, hablar ya con el urólogo. Es decir, que considere un estudio urodinámico. Si no hay un criterio de derivación o no hay urgencia de derivar a este paciente, pues el manejo debe ser individualizado. En el caso de una incontinencia de urgencia, las medidas generales, el entrenamiento vesical y pues ya considerar los antimuscarínicos, que ahorita hablaremos de ellos. En el caso de una incontinencia de esfuerzo, las medidas generales, los ejercicios de suelo pélvico, que es pues la intervención más importante, y considerar pues algunos tratamientos como la duloxetina. Y en el tratamiento de rebosamiento, pues son las medidas generales, las micciones programadas, el uso de alfa-bloqueantes, como en el caso de la hiperplasia prostática, y considerar también el catéter vesical. De esto, pues, dar un seguimiento clínico estrecho y considerar la derivación de acuerdo a la evolución. En cuanto al tratamiento conservador, pues la modificación dietética y pérdida de peso es algo muy importante, sobre todo en la incontinencia de esfuerzo. También las terapias conductuales, los ejercicios para músculo del piso pélvico, que son los ejercicios de Kegel, y la fisioterapia de biofeedback, y el uso de los pesarios, sobre todo en pacientes con prolapso. Y bueno, hay una interrogante si está indicada la contención urinaria, es decir, pues el uso de pañales y otros artículos para poder contener esta orina, cuando, bueno, estos a veces en fases avanzadas o cuando no, los tratamientos no han funcionado y el paciente no es candidato a un manejo quirúrgico, pues podría ser, pero si es una fase inicial o se identifica de forma temprana, pues hay tratamientos efectivos. Espérenme. Ay, me fui mucho. Con respecto a los ejercicios de Kegel, que son contracción y relajación de los músculos del suelo pélvico, pues hay varios ejercicios. Por ejemplo, estando acostado y contrayendo los músculos del suelo pélvico durante 6 segundos y después relajación con repeticiones en 10 ocasiones, ¿sí? O también sentado o en una posición de pie.
¿sí? Estos ejercicios se han documentado que hasta en un 70% causan éxito a las 6 semanas de su inicio y a un 50% de los pacientes a los 5 años. Y el efecto de estos ejercicios no disminuye con la edad. Entonces, a pesar de que tal vez el paciente sea adulto mayor, pues pueden ser muy útiles, en especial en la incontinencia de esfuerzo, que es una de las, sería la principal causa de incontinencia en las mujeres adultas mayores, la incontinencia de esfuerzo. Ahora, dentro del tratamiento conservador también encontramos la electroestimulación, que es útil en la incontinencia urinaria de urgencia, y esta se dirige directamente al suelo pélvico en la incontinencia de esfuerzo y también al músculo detrusor, y en caso de la incontinencia de urgencia con respecto a la inervación aferente. Entonces es una electroestimulación a nivel del nervio pedio que viaja finalmente por vías aferentes también a nivel lumbosacro para poder tener una estimulación y poder mantener estas contracciones del detrusor de forma, de forma sostenida, poder mantener esas contracciones inhibidas. Ahora, ya hablando del tratamiento farmacológico, con respecto a la incontinencia urinaria de urgencia, pues se encuentran los anticolinérgicos. Entre ellos encontramos la tolterodina, oxibutinina, fesoterodina, solifenacina y darifenacina. De estas, de las que tenemos disponibles en México, en especial la tolterodina y la oxibutinina, y en especial en el IMSS que tenemos disponible la tolterodina en el cuadro básico. De este se recomienda una dosis de 1 a 2 miligramos cada 12 horas. Encontramos generalmente la presentación de 2 miligramos y en el IMSS es de 2 miligramos también. Y la oxibutinina, generalmente la presentación de 5 miligramos. Y también, bueno, no he visto la de 2.5, pero también se puede iniciar con esta dosis baja. Ahora, hay que recordar, bueno, con respecto a la tolterodina, hay que recordar que pues es un antimuscarínico, es decir, un anticolinérgico, por lo tanto sus efectos adversos están dados por el efecto anticolinérgico, por lo tanto podemos encontrar resequedad de mucosas, estreñimiento, algunos síntomas gastrointestinales como el dolor abdominal, flatulencias, geroftalmia, ciclopegía, piel seca, somnolencia e inclusive pues retención urinaria, que obviamente no queremos ese efecto, o sea, llevarlo al otro extremo, pero sí habría que tener cuidado por esta actividad antimuscarínica. Y bueno, en el mercado pues las podemos encontrar en presentaciones generalmente de 2 miligramos, de 14 o 28 tabletas. Y creo que pues no es tan caro. También encontramos la oxibutinina en tabletas de 5 miligramos, que tiene pues un efectos muy similar, bueno, muy similares y efectividad muy similar a la tolterodina. Aquí tal vez la diferencia podría ser relacionado, ahorita les voy a comentar, sobre también el riesgo de los anticolinérgicos para un deterioro cognitivo. Pero hablando de la oxibutinina, pues en México creo que solamente encontramos la presentación bioral, pero por ejemplo en Estados Unidos también hay parches de liberación prolongada. Con respecto al número de episodios por semana de urgencia urinaria, pues si hay un buen estudio donde hizo una comparación entre la oxibutinina y la tolterodina y encontraron un mejor margen utilidad terapéutica de la oxibutinina con respecto a la tolterodina de hasta menos 76%. También hubo mayor efectividad en cuanto a los episodios de incontinencia por semana. También lo que también mostró es que hubo una disminución de pacientes con boca seca, que fue el principal efecto adverso que refirieron este tipo de pacientes. Y sin embargo, se conoce actualmente, bueno, desde los años 80, me parece, pues se conocen los posibles efectos de la oxibutinina en el deterioro cognitivo. Entonces, bueno, se conoce desde los años, creo que esta publicación es de 1986, si bien no recuerdo, donde se hicieron
ensayos clínicos aleatorizados, donde se hicieron baterías cognitivas a pacientes que recibieron manejo con oxibutinina y encontraron que con respecto a la población en general, pues era un riesgo mucho mayor de generar deterioro cognitivo en pacientes que utilizaron este tipo de anticolinérgico. Entonces, desde esa época se ha manejado, o sea, se conoce el riesgo de aumentar el deterioro cognitivo con el uso de la oxibutinina. Sin embargo, actualmente se conoce que otros tipos de anticolinérgicos, como la topterodina o los otros que mencionamos, realmente no han mostrado deterioro cognitivo sustancial con este tipo de anticolinérgicos distintos a la oxibutinina. Sin embargo, pues existen pocos estudios clínicos a largo plazo que sean más de 3 meses sobre los anticolinérgicos en la vejiga hiperactiva, y pues los estudios disponibles tienen contradicciones o tienen limitaciones por cuestiones metodológicas. Ahora, también lo que aparentemente pasa con este asunto es que la oxibutinina, al menos en Estados Unidos, donde se han hecho la mayoría de los estudios, pues es también el anticolinérgico más utilizado. Entonces, si vemos eso como un sesgo, pues obviamente vamos a encontrar más pacientes con deterioro cognitivo con el uso de la oxibutinina, porque su uso está mucho más extendido. Entonces, esos son algunos de las interrogantes que quedan con respecto al uso de estos medicamentos. Aparte, por ejemplo, se sabe que en el caso de las demencias, pues también la incontinencia, pues puede ser algunos de los signos que pueden aparecer en fases iniciales de la demencia. Entonces, no sabemos qué tantos de esos pacientes que fueron tratados con la oxibutinina, pues también ya tenían un inicio de la demencia. Entonces, es un poquito complicado hablar de eso. Y ahorita al final, los doctores nos ayudan a tener un poquito claro el tema. Y lo que sí, esta publicación de agosto de este año, nos habla es que en grandes estudios observacionales se demostró que esos anticolinérgicos se asocian con un aumento de riesgo relativo de demencia de aproximadamente el 20%, pero pues como les comentaba, no se pueden descartar factores de confusión residuales y causalidad inversa. Lo que proponen es que los tratamientos alternativos para vejiga hiperactiva pueden ser más apropiados para pacientes mayores de 65 años o aquellos que tienen ya un deterioro cognitivo leve subyacente. Con respecto al uso de estos antimuscarínicos, pues existe pues la guía de incontinencia urinaria de la Asociación Europea de Urología del 2020, donde, de acuerdo a su evidencia, se dice que no hay evidencia consistente de una superioridad del uso de medicamentos sobre la terapia conservadora. También esto con una recomendación, una evidencia 1B, y también se dice que el tratamiento conductual tiene una mayor satisfacción para el paciente que el tratamiento solamente farmacológico. Y de acuerdo a esto, las recomendaciones fuertes que hace la guía es que se ofrezcan los fármacos antimuscarínicos solamente aquellos que han fallado al tratamiento conservador, es decir, que no lo utilicemos como de primera instancia. También que cuando se utilicen los antimuscarínicos, se utilicen de preferencia las formulaciones de liberación prolongada, y si es que ya se muestra el tratamiento inefectivo, considerar el aumento de la dosis o utilizar también otro tipo de medicamento como el Mirabegrón, que es un agonista beta 3 o una combinación. De esas otras alternativas farmacológicas, le encontramos, por ejemplo, la imipramina, que es un antidepresivo tricíclico, que está indicado en la incontinencia de urgencia de 10 a 25 miligramos cada 24 horas, que va a ayudar a la relajación de los músculos vesicales. Sin embargo, pues también tiene, pues obviamente, los efectos adversos relacionados con los anticolinérgicos, la inestabilidad ortostática, somnolencia, sedación y caídas. Está el Mirabegrón, que es un agonista beta 3 adrenérgico, indicado también en la incontinencia de urgencia,
su dosis es de 50 miligramos cada 24 horas y va a ayudar a la relajación, a inducir la relajación del detrusor, pero de efectos adversos pues también podría ser la hipertensión y la nasofaringitis por el efecto beta adrenérgico. Y está también la duloxetina, que está indicada en la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es un antidepresivo dual, es un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y la dosis está recomendada entre 30 y 60 miligramos cada 24 horas. Esta ayuda incrementando el tono del esfínter externo, del esfínter interno, perdón, y va a tener efectos también gastrointestinales frecuentemente, como la náusea, vómito y estreñimiento. Con respecto al mirabegrón, la guía europea de urología dice que, concluyó que es mejor el mirabegrón que el placebo, y es tan efectivo como los antimuscarínicos para el mejoramiento de la incontinencia urinaria de urgencia, con un nivel de evidencia 1A, y pues también los efectos adversos pues son similares al placebo. Entonces, igual y tal vez el mirabegrón sea una buena opción en pacientes con riesgo de deterioro cognitivo, que ya tengan un deterioro cognitivo subyacente. Y también se recomienda en caso de pacientes que ya han fallado al tratamiento conservador. Ahora, en el caso de la incontinencia de esfuerzo, pues hay diversas alternativas, como el uso, quirúrgicas, que son el uso de cintas o cabestrillos subureterales que aumentan pues, la contención del suelo pélvico. También la colposuspensión, que también es como una especie de cintilla para darle mayor sostén al cuerpo de la matriz, el cuerpo de la matriz y de la vejiga para la incontinencia de esfuerzo, así como la inyección de agentes que aumenten el volumen para la salida uretral. Entonces, por ejemplo, me parece que inyectan inclusive ácido hialurónico o algunas otras sustancias para aumentar la carga intra o periuretral. Ahora también está la opción de la aplicación de la toxina botulínica, que se utiliza, que se aplica en diversos puntos de la vejiga del músculo detrusor, respetando siempre el trígono, y tiene una efectividad de 7 a 5 meses. Esto se hace por endoscopía. Claro que en el adulto mayor también puede ocasionar mayor riesgo de residuo posmiccional. Y en el caso del rebosamiento, pues hay que resolver los factores obstructivos. Si hay un prolapso de algún órgano pélvico, pues hay que tratarlo. Si hubiera también una hiperplasia prostática benigna en fase avanzada, pues el GOLDE pues, es la resección transuretral. Entonces habría que resolver estos factores obstructivos. En casos refractarios, pues ya se pueden utilizar implantes de esfínter artificial, derivaciones urinarias o cistoplastía de aumento. Y finalmente la contención urinaria, pues son estas alternativas para poder pues contener la orina por medio de cateterización, el uso de algunos dispositivos como las bolsas de recolección de orina o algunos absorbentes. Entonces, para esto pues es ya cuando pues otras técnicas pues no han sido efectivas o que el tratamiento no es candidato a manejo con fármacos o son fases avanzadas. Sin embargo, aquí tendremos que tener bastante mesura con respecto a la higiene, la importancia de la higiene para evitar pues complicaciones que ya conocemos de una incontinencia urinaria pues que no se trata y de pacientes pues mal cuidados. Este pequeño algoritmo nos habla acerca del manejo de forma general, que incluye el uso de esta bitácora, también platicar sobre los deseos del tratamiento del paciente, siempre tomarlos en cuenta, hacer una examinación física rigurosa, poder demostrar el tipo de incontinencia por medio del test de la tos,
También hacer exámenes urinarios y urocultivos, ¿sí? Valorar si requiere algún estudio complementario como el ultrasonido. Entonces, de esto, pues habría que valorar si es una causa transitoria o aguda que que pueda ser potencialmente reversible. Y ya si es una crónica, pues hablar si es una incontinencia urinaria de esfuerzo, que sería el entrenamiento de los músculos del suelo pélvico, el biofeedback, la estimulación pélvica. En el caso de la incontinencia de urgencia, la retención, ejercicios de retención vesical, el uso de los antimuscarínicos, el biofeedback. Y en el caso de la incontinencia por rebosamiento, considerar la cirugía, y en caso de que tal vez no sea candidato, pues valorar el uso de cateterismo, de catéteres vesicales de forma intermitente y en casos avanzados, pues ya de forma permanente. Y siempre en caso de que pues las intervenciones pues no sean suficientes o que el paciente sea candidato a un manejo quirúrgico, pues siempre tomar en cuenta pues la valoración del especialista. En el tratamiento pues siempre, siempre considerar pues los deseos del paciente y pues la importancia de tratar esto para poder mejorar pues la calidad de vida del paciente, disminuir el riesgo de infecciones o alguna otra complicación como las caídas. En conclusión, pues es un síndrome común en adultos mayores, muchas veces subdiagnosticado y que tiene un impacto importante y significativo en la calidad de vida. Y hay que tomar en cuenta que pueden coincidir 2 o más tipos de incontinencia urinaria y se requiere un diagnóstico y un abordaje integral y oportuno. Muchas veces vamos a encontrar estas incontinencias mixtas, entonces necesitamos detectar todos esos factores que están pues mermando la calidad de vida del paciente y poder tener pues intervenciones oportunas. Entonces, pues sería todo. Gracias. Muy bien, monas. Vamos a ver qué aportaciones nos dan los compañeros, por favor. No sé si tengan algo que comentar, quieren darle a la clase o preguntarle aquí a monas, por favor. Igual nada más para complementar, buenas noches a todos. Igual algo acerca de los síntomas que también hay que estar revisando, ya los mencionó adecuadamente monasterio, pero por ejemplo la enuresis nocturna, es pérdidas insensibles durante la noche y que el paciente amanece pues ya con las pérdidas, se relaciona mucho con el desarrollo de SAOS o de insuficiencia cardíaca, que a lo mejor luego no se estudian por completo. Entonces también muchas veces ya sabemos que la incontinencia urinaria tiene cierta etiología, pero hay algunas veces que también nos puede hablar un poquito de otras enfermedades sistémicas. Ejemplo, bueno, a mí me llama mucho la atención esta parte de la enuresis nocturna, que se correlaciona con insuficiencia cardíaca y SAOS. Entonces es algo importante por la producción de péptido natriurético durante el transcurso de la noche. Entonces esto es como una aportación extra a lo que comentó también Monasterio. Ok, muy bien. ¿Alguno más de los compañeros, por favor? ¿No tienen preguntas? ¿Ya quedó claro? Doc, No yo sé si tengo una Mona- duda. La darifenacina, bueno, yo había leído que en teoría es como de los antimuscarínicos que tienen menos efectos, ¿no? O sea, sé que no la tenemos en el IMSS, pero pues, ¿usted le ha funcionado? O sea, vi que sí la teníamos en México, cuesta más o menos como 500 pesos el tratamiento para 15 días. Muy bien. Bueno, en el aspecto personal, yo la uso nada más cuando tenemos algún tipo de refractariedad. La he usado muy pocas veces, sí les funciona, pero pues no sé, los efectos adversos a veces son los que predominan. No sé si el doctor Lascano o el Cesarín también tienen experiencia con ella.
Doctor Lascano, ¿se anda por ahí? Sarín. Sí, doc, bueno, en lo personal no la he utilizado, doc. ¿A cuál te refieres, Arturo? ¿Cuál dijiste? Darifenacina, doctor, es el Emcelex. Es que había leído que, bueno, de los anticolinérgicos se supone que como no atraviesa la barrera hematoencefálica, tiene menos efectos secundarios. O sea, que sería como de este tipo de fármacos, de esta familia de fármacos, el ideal en el adulto mayor. Ah, ya. No, O sea, especialmente yo no he usado, uso más la tolterodina. Ya ves que hay varios estudios que hablan de la tolterodina en relación a los efectos anticolinérgicos, ¿no? Que parece ser que es el ganador, ¿no? En cuanto a los menos efectos anticolinérgicos, a pesar de lo que dices tú de la barrera hematoencefálica. Hablan mucho de la tolterodina. Ahora hay algunos otros estudios que dicen que ninguno de estos en realidad funciona bien. Y eso seguramente Juan Carlos también ha tenido experiencia en relación a que en algunos pacientes, pues sí funciona, pero en muchos otros pacientes no nos funciona, o estamos haciendo una evaluación, una mala evaluación, o no hacemos un estudio aerodinámico, o las dificultades para hacer el estudio aerodinámico. Hace poco aquí no se hacía, se tenía que enviar a México, inclusive de manera privada. Creo que ahora lo está haciendo alguien. ¿Qué pasó? ¿Cuál? Los estudios de urodinamia, creo que ya hay una doctora que se está dedicando a eso, ¿no? Y los está haciendo aquí en Querétaro. Porque antes, me acuerdo que a Boites y Chucho los mandaban a México, pero ahora los están haciendo aquí. Hay alguien que se está dedicando a eso y entonces es cuando deciden, bueno, cuando no funcionan, por ejemplo, este tipo de medicamentos, sigue con incontinencia, le pones ejercicios de Kegel, tampoco funciona. Entonces, pacientes muy problemáticos los mandan esos estudios para ver el pronóstico, ¿no? Ahora, decías otro medicamento, Jorge, el más nuevo. ¿El Mirabegrón? Ajá, pero sí, ese. El problema, en general, leíste algo acerca de la eficacia, que en realidad es más eficaz o tiene menos efectos secundarios. La ventaja es que quizá tenga menos efectos anticolinérgicos, ¿no? La desventaja es que a veces se descontrola un poco la presión, ¿no? Sí, puede causar hipertensión. Y la otra desventaja es que es muy caro. Es Mm. muy caro. Cuesta, no sé, 3 o 4 veces más que inclusive que el de Tulcitol, que ya estoy dando, ya parezco del comercial de Pfizer, pero bueno. Hay una ventaja, por ejemplo, eso sí se ha visto en el de Tulcitol de acción prolongada de 4 miligramos en cápsulas. En cuanto a los efectos secundarios anticolinérgicos, curiosamente, fíjate. Y por ejemplo, en la incontinencia de esfuerzo mencionan la duloxetina. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con ellos o digo, porque generalmente el manejo pues son los ejercicios de Kegel, el reforzamiento de los músculos pélvicos, pero no sé qué tan utilizado realmente sea la duloxetina. Sí. Sabes que el primer medicamento que se empezó a utilizar como para la incontinencia urinaria y también fue un que se vio como efecto secundario de ese medicamento antidepresivo, la imipramina. Fue de los primeros medicamentos que se empezaron a utilizar para la incontinencia urinaria en mujeres, la imipramina.
no sé si con ustedes vimos a través del mecanismo de acción, ¿no? Si era el mecanismo de acción que cerraba el esfínter o si era el mecanismo de acción que paraba al músculo detrusor o era mixto, lo vimos con ustedes, ¿no? ¿En otra Sí, sesión sí. o no? Sí, ¿no? Creo que lo vimos en hiperplasia prostática, ¿no? ¿O no fue con ustedes? Sí, sí fue con Y bueno, ustedes. igual esa tablita nos ayuda para Ajá. Acerca esta. de los medicamentos que paran. Ah, sí, sí fue, ¿no? Que hay medicamento que actúa acerca en la acetilcolina y otro medicamento que actúa, es agonista adrenérgico, como los antidepresivos, por eso se usan los antidepresivos. Sin embargo, empezaron a utilizar imipramina en ese entonces en pacientes que tenían crecimiento prostático, incontinencia por rebosamiento y peor, les iba muy mal, ¿no? Ujú. Les iba muy mal. Yo no tengo experiencia en cuanto a la duloxetina. Quizá César o Juan Carlos tengan alguna experiencia en relación con eso, pero Yo no, yo tampoco, mi doc. no. En realidad no, nunca ni lo he visto que lo usen, ni lo he usado para eso. Entonces, ejercicios de Kegel y bajar de peso. Haces O, bien o- los o ejercicios. preguntar directamente al urólogo en ese caso, porque en particular no, no lo he visto. De hecho, sí me salta la duda de eso y de los procedimientos quirúrgicos que ahorita pusiste. Tengo que investigar si ya alguien los está haciendo, ¿no? Lo de la toxina sí, ya sé quién lo está haciendo y con relativamente buena respuesta. Tenemos problemitas por la accesibilidad, un poquito costoso, un poquito molesto, además que hay que estarlo haciendo de manera repetitiva, Sí. cada 6 meses, cada 8 meses, dependiendo del caso, ¿verdad? Pero me llama la atención otros procedimientos que mostraste, pero no me voy a adelantar, que continúen aquí en la discusión, mi doc. Adelante, doctor Lascano. Tito, Creo que Ya se le fue. eran esto. El que sí me llamó la atención y vi que era, pues, efectivo era el uso de estos electroestimulación. No sé si alguien tenga experiencia con esos en incontinencia de urgencia. Yo oí que hay un urólogo aquí en el Texien que los está implantando. Yo apenas estoy empezando como a saber del procedimiento y la respuesta pues todavía, cuando menos en la experiencia local, no, yo no tengo mucha. Conozco 2 pacientitos al caso. Habrá que ver realmente Porque cómo les va. ese es de forma externa, pero sé que hay uno que se implanta a nivel sacro, ya quirúrgicamente. Exactamente. Sí, el del sacro es el que yo conozco. Ajá. El que me queda la duda, nunca lo había oído, es el del esfínter. Ok. Esfínter que se implanta. Igual tengo dudas. O sea, para que vean que, o sea, todo el mundo aprende, ¿eh? De todo eso que estamos oyendo, está muy interesante. De los fármacos, yo creo que todos algo hemos oído sobre los últimos fármacos. Como ya dijo el doc, que sí, tenemos problemas por adversos, tenemos problemas por la accesibilidad. Pero de los procedimientos quirúrgicos, pues es como de las otras opciones que realmente se le puede ofrecer algo al paciente, obviamente que el paciente y la familia acepte, someterlo al riesgo quirúrgico, ver el costo y ver la efectividad que tenga, ¿no? ¿Y quién los está haciendo? Yo les voy a preguntar con los urólogos con los que yo habitualmente trabajo, que son muy duchos y siempre se están actualizando para ver si alguno de ellos lo hace y que me platique qué onda, y ya les comparto. Muy bien. Oiga, doctor, también tengo una duda. ¿Qué tan frecuente, o sea, bueno, son medicamentos anticolinérgicos, ¿no? Pero qué tan frecuente le ha llegado a tocar que con el uso de la oxibutinina o la toterodina hagan retención aguda urinaria? Y es que se me quedó muy marcada una pregunta que hicieron en el concurso del Congreso que decía, paciente de 87 años
que acude a urgencias por retención aguda urinaria. ¿Cuál de los siguientes medicamentos pudo ocasionar este cuadro, ¿no? Y venía torterodina, tamsulusina, risperidona y amlodipina, ¿no? La verdad es que, o sea, a mí yo dije, bueno, pues si se utiliza para la incontinencia y pues, o sea, como que no hice como tanto el check del efecto y esa nos costó trabajo y creo que esa la tuvimos mal, ¿no? Porque pues obviamente dijimos, no, pues el tratamiento para incontinencia, como que sí, no hubo el conecte, pero bueno, la pregunta es, ¿qué tan frecuente llega a ser? Una incontinencia urinaria por... No, retención urinaria por antimuscarínico. No sé. Yo no he visto algún paciente en el hospital, pero no sé. Doctor Márquez o doctor Lascano, si les ha tocado ver algún paciente con retención urinaria por uso de algún anticolinérgico. De hecho, sí se llega a presentar y es parte de lo que les tenemos que avisar, ¿no? Cuando tenemos el inicio de estos medicamentos, agua, la intención es de que no esté yendo a orinar a cada ratito, que orine mejor, un poquito más espaciado y mayor volumen cada vez. Pero si de plano no orina, pues aviso, porque a veces hasta tenemos que instalar sonda en lo que se pasa el efecto. Entonces, sí, a mí me han tocado 2 o 3, pero sí pasa. Y pasa casi de inmediato, pasa rápido. O sea, si de la segunda, tercera dosis se presenta el problema en los pacientes que son sensibles, y entonces no se debe de continuar ese tipo de fármaco. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctor Lascano, comentario? Y Cesarín, no sé si ahí siga. No, está bien. Bueno, de la tolterodina, no sé ustedes, pero ya a mí me cuesta trabajo encontrarlo, pero es el que más uso. Y en cuestión de lo que comentaban de la duloxetina, bueno, no lo he utilizado, pero sí me tocó una vez un paciente que le estaba tomando y que hizo retención urinaria, y era secundaria a la duloxetina. Pero bueno, sinceramente no lo utilizo para eso. Bueno, pues ya no sé si prolongamos mucho. Miren, todo muy bien que nos ayudaran a hacer aportaciones y a preguntar. Y pues vamos a aprovechar para que investiguemos un poquito sobre las alternativas nuevas, saber realmente qué está pasando, ¿no? Y este es un tema súper importante porque lo vamos a ver de manera cotidiana, tanto en la presentación clínica, tratar de diagnosticar, iniciar terapia habitualmente y luego ajustar y sugerir cuando los pacientes no nos responden. Así que sí vale la pena que sigamos investigando. Pues ya por objeto de tiempo, nos despedimos por hoy y nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias a todos.